Hola compañeros, en este video hallaremos los valores máximos y mínimos relativos de la función dada, que es f de x igual a x cuadrado menos x más 2 sobre x más 2, y luego determinaremos los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. Entonces, para esto, lo primero que nosotros debemos hacer es hallar la derivada, la primer derivada de la función. Entonces, f' de x sería igual a tener a el primero derivado, o sea, la derivada de x cuadrado menos x más 2 por el segundo sin derivar, x más 2, menos el primero sin derivar, que es x cuadrado menos x más 2. Acá ponemos la comilla para indicar la derivada, por el segundo derivado, o sea, la derivada de x más 2. Y todo esto iría sobre el segundo al cuadrado sin derivar. Entonces esto es x más 2 al cuadrado. Este primer paso lo hicimos teniendo en cuenta la regla del cociente, porque la función dada es una función racional. Ahora entonces, en el primer paso indicamos lo que íbamos a hacer, ahora sí pasamos a hallar las derivadas. Tendríamos entonces, el primero derivado sería 2x menos 1 por el segundo sin derivar, x más 2, menos el primero sin derivar, que es x cuadrado menos x más 2 por el segundo derivado, la derivada de x más 2 es 1, y todo esto sobre el segundo al cuadrado, es decir, sobre x más 2 al cuadrado. Ahora, nuestro segundo paso será igualar la primer derivada a 0. Sabemos que los valores críticos estarán en donde la derivada se indetermina. Del denominador sabríamos que eso tiene una indeterminación en x igual a menos 2. Y también en donde la derivada se hace 0. Entonces la derivada se hace 0. Tendríamos que igualar el resultado que acabamos de obtener a 0. Entonces nos va a quedar 2x menos 1 por x más 2 menos x cuadrado menos x más 2 por 1, todo sobre x más 2 al cuadrado igualado a 0. De acá se sigue entonces que el x más 2 al cuadrado está dividiendo, pasaría a multiplicar al lado derecho, y 0 multiplicado por cualquier cantidad pues nos dará 0. En conclusión, nos va a quedar solamente el numerador igualado a 0. Y ahora, entonces, es conveniente reducir entonces lo que tenemos en la expresión que era el numerador. Entonces, para esto aplicaremos la propiedad distributiva y términos semejantes. Entonces, el 2x multiplica a x y a 2. El menos 1 multiplica a x y a 2 positivo. Y luego, en este otro término, x cuadrado menos x más 2 por 1 será x cuadrado menos x más 2. Entonces el menos terminaremos distribuyéndolo en los tres términos de este paréntesis. Entonces vamos a hacer la cuenta. Tendríamos acá que 2x por x, 2x al cuadrado, más 2x por 2 es 4x. Menos 1 por x es x negativo, y menos 1 por 2 daría menos 2. En el segundo término, entonces quedaría menos x cuadrado más x menos 2 igualado a 0. Simplificamos términos semejantes. 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado. Menos x más x se cancela y entonces nos va a quedar más 4x. Y menos 2 sería menos 4 igual a 0. Notemos que lo que tenemos acá es entonces una ecuación cuadrática, en donde a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a menos 4. O sea que x sería igual a menos b, que es menos 4, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. O sea, de 4 al cuadrado menos 4 veces a, que es 1, por c, que es menos 4, todo esto dividido entre 2 por a, o sea, entre 2 por 1.
Así, x sería igual entonces a tener a menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16, menos por menos daría más, 4 por 1 es 4, por 4 es 16, o sea que nos va a quedar raíz de 32 sobre 2. Ahora, esta expresión la podemos simplificar un poco y encontraríamos que esto es igual a tener a menos 2 más o menos 2 raíz de 2. Aquí entonces tendríamos ya los dos valores críticos, es decir, tendríamos acá a x1 que es igual entonces a menos 2 más 2 raíz de 2 y x sub 2 que es igual a menos 2 menos 2 raíz de 2. Esto en decimal es aproximadamente 0,828 para x1, mientras que para x2 tendríamos una aproximación de menos 4,828. Y así entonces tenemos ya nuestras dos raíces, que parecen ser entonces los valores, de hecho son los valores críticos, los puntos críticos. Faltas determinar si son máximos o mínimos. Entonces, para esto vamos a realizar una tabla que nos permitirá resumir mejor los resultados. Además, en esa tabla también podremos identificar las regiones o los intervalos en donde la función es creciente y decreciente. En este cuadro, entonces vamos a generar los intervalos dados por las regiones en donde tenemos los valores críticos que fueron la derivada igualada a cero, y también debemos tener en cuenta entonces el valor que nos generaba la indeterminación de la derivada, es decir, el lugar en donde no existía. Entonces vamos a ubicar en la recta numérica estos tres números. Si acá tenemos la recta numérica, entonces el primer valor que debemos tener en cuenta es, si acá está el 0, sería el menos 2. ¿Por qué el menos 2? Porque era en donde la derivada se indeterminaba. El otro valor sería x1 que es 0,8 aproximadamente y x sub 2 igual a menos 4,8 estaría en esta posición. Este sería x sub 2, este sería x sub 1. Entonces, podemos notar que se nos está partiendo la recta real en una primera región, 2, 3 y 4 regiones. Entonces, el primer intervalo iría desde menos infinito hasta x sub 2. Ya sabemos que x sub 2 es menos 4,8 aproximadamente. El segundo intervalo iría desde x sub 2 hasta el menos 2. El tercer intervalo desde menos 2 hasta x sub 1 y sabemos que x sub 1 es aproximadamente 0,8 y el último intervalo iría desde x sub 1 hasta más infinito. Ahora, como valor de prueba debemos elegir un número que esté en el intervalo dado. Entonces tendríamos acá que desde menos infinito hasta menos 4,8 podríamos trabajar con menos 5 como valor de prueba. Desde menos 4,8 hasta menos 2 podríamos trabajar en menos 3. Desde menos 2 hasta x sub 1 era 0,8, entonces podríamos trabajar en 0. Y desde x sub 1 hacia adelante, entonces sería desde 0,8 hacia adelante, tomemos, digamos, el 1. Ahora nos interesa hallar el signo de la primer derivada. Notemos que no nos interesa la cantidad en sí misma, sino solamente el signo. La primer derivada nos había dado esta expresión que estoy señalando, que es un poco extensa, pero también
Cuando estábamos igualando a 0, habíamos simplificado el denominador hasta llegar a x cuadrado más 4x menos 4 igual a 0. Entonces en el numerador ya escribiremos esta expresión que está simplificada y nos facilitará los cálculos. X cuadrado más 4x menos 4, todo dividido entre x más 2 al cuadrado. Y esta sería entonces nuestra derivada. Ahora entonces vamos a evaluar la derivada en cada uno de estos 4 valores para entender el signo de la función. Teniendo en cuenta que de evaluar la función solamente nos interesa el signo, entonces no nos vamos a centrar en el cálculo numérico como tal, sino en si el resultado obtenido es positivo o negativo. Empezamos entonces. Cuando la x vale menos 5, evaluamos en la primera derivada. Menos 5 al cuadrado es 25. Más 5 negativo por 4 nos daría menos 20. Menos el 4 que está acá. Entonces vemos que el numerador nos daría 1. Da positivo. Sobre menos 5 más 2 es menos 3, al cuadrado da 9, que es positivo. Positivo sobre positivo nos da como resultado una cantidad positiva. Ahora vamos entonces al segundo valor. En menos 3 tendríamos menos 3 al cuadrado es 9. 4 por menos 3 es menos 12 menos 4. Entonces el numerador nos daría negativo. Y el denominador, por estar al cuadrado, siempre va a ser positivo. Toda cantidad al cuadrado da positiva. Entonces menos sobre más daría menos. En la tercera región vamos a analizar el 0. Cuando nosotros evaluamos en 0, en el numerador solamente nos queda el menos 4, que es negativo, sobre positivo, entonces daría negativo. Y para terminar, entonces tendríamos que en 1 al cuadrado es 1, más 4 por 1 es 4, menos 4, se cancela 4 menos 4, da 1, que es positivo, el denominador es positivo y más sobre más daría más. Conclusiones. Entonces, desde menos infinito hasta x sub 2, la función crece porque dijimos que si la derivada es positiva, en esa zona la función crece. Si la derivada es negativa, en esa zona la función decrece. Lo mismo desde menos 2 hasta x sub 1, la función sería decreciente porque dio negativa, y desde x sub 1 hasta más infinito, la función crece porque nos dio positiva. Eso es todo por este lado. Ahora nos haría falta analizar entonces los cambios de signo. Como la función en este intervalo crece y luego decrece, eso significaría entonces que en x sub 2 habría un mínimo. Perdón, habría un máximo, porque la función crece y luego decrece. Entonces, en esta posición, en x sub 2, tendríamos un máximo. Luego, entonces, la función, desde menos 2 hasta x sub 1, la función decrece. Y luego, desde x sub 1 hasta más infinito, la función crece. Conclusión. En x sub 1, nosotros tendríamos un mínimo, porque repetimos, primero la función decrece y luego la función crece. En esta posición tendríamos un mínimo. ¿Qué nos faltaría ahora? Solamente nos faltaría evaluar la función inicial en los dos valores, es decir, en x sub 1 y en x sub 2. Aquí entonces ya tenemos escrita la función inicial, que era f de x igual a x cuadrado menos x más 2 sobre x más 2. Vamos a evaluar la función
en x sub 1. O sea que la vamos a evaluar en menos 2 más 2 raíz de 2. Y también la vamos a evaluar en x sub 2. Es decir, vamos a evaluar la función en menos 2 menos 2 raíz de 2. Por lo tanto, nos quedaría para x sub 1 menos 2 más 2 raíz de 2 al cuadrado menos 2 más 2 raíz de 2 más 2 sobre menos 2 más raíz de 2 más 2. O podríamos también trabajar con la aproximación decimal. Cuando nosotros evaluamos la función en menos 2 más 2 raíz de 2, obtenemos 0,6568. Es decir, tendríamos el punto de coordenadas menos 2 más 2 raíz de 2 en x, 0,6568 en y. Ahora evaluamos la función en el otro valor, en x sub 2, que era menos 2 raíz de 2. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que la función vale aproximadamente menos 10,6568. O sea que el segundo punto de nosotros sería así, sería menos 2 raíz de 2 en x, en y menos 10,6568. Miremos gráficamente si lo que obtuvimos sí tiene sentido. Vamos a trazar la gráfica de la función y aquí podemos ver que efectivamente el primer valor que encontramos era un mínimo relativo, que es esta posición que estamos marcando acá. Notemos que la x vale 0,8 aproximadamente, mientras que la y vale 0,65. Para mejorar la precisión gráfica, vamos a hacerle un poco de aumento. Y acá entonces ya nos va a quedar más claro lo que estábamos marcando. Miremos que el valor mínimo está en esta posición aproximadamente, que es como 0,8 en x, mientras que en y estaríamos hablando de 0,65, 0,66 aproximadamente. Y este valor habíamos dicho que era un mínimo. Ahora miremos entonces el otro punto, que se supone que debe ser un máximo. Entonces, para esto, vamos a ubicarnos en la parte inferior de la gráfica. Acá estaría. Miremos que el punto mínimo está en esta posición aproximadamente. El valor en x es menos 10,66 aproximadamente. Y en y, acá podríamos llevar hasta el eje X y vemos que es entre menos 4 y menos 5, menos 4,8 aproximadamente nos había dado el valor, y este habíamos dicho que era un valor máximo relativo y la gráfica lo deja ver así. Entonces, eso es todo. La otra cosa para analizar sería ver que la recta X igual a menos 2, que es el valor en donde se encontraba la indeterminación de la derivada, realmente se convirtió en una asíntota vertical. Por eso es que en esa posición la función no tiene ni máximo ni mínimo. Notemos que la función desde este valor hacia el menos 2 viene decreciendo. Y desde el menos 2 hasta x sub 1 también viene decreciendo. Entonces la función decrece y decrece. Por lo tanto, como no hubo cambio entre crece y decrece, por eso no es máximo ni mínimo, ¿sí? Mientras que en esta zona la función venía creciendo, llegó a x sub 2 y decrece. Como hubo cambio, hubo máximo. Y acá
venía decreciendo, llegó a x sub 1, volvió a crecer, como decrece y crece, entonces hay un mínimo. Y eso es todo. Espero que haya quedado claro el tema abordado en este video.